En el siguiente video vamos a ver la homeostasis en la temperatura corporal del ser humano. Mi nombre es Osvaldo Riquelme, esta es la clase de Fisiología, sección 1, con el profesor Luis Árabe. Bueno, de acuerdo con la introducción, la termorregulación es un proceso natural del cuerpo que consiste en la activación de mecanismos centrales y periféricos para mantener la homeostasis corporal y las funciones vitales constantes. La importancia de la termorregulación está relacionada con la estabilidad de los procesos cardiovasculares, respiratorios, renales, endocrinos, nerviosos y el funcionamiento de los músculos. Además, presenta vías complejas que permiten un vínculo estrecho entre estímulo y respuesta, donde se involucran las vías aferentes y eferentes. Los mecanismos controlados por el hipotálamo funcionan a través de un sistema de retroalimentación que permite el aumento o disminución de la temperatura como respuesta a las condiciones ambientales gracias a la información que recibe de los diferentes sensores térmicos. Entre ellas están las neuronas especializadas sensibles al frío y al calor, los cuales poseen la capacidad de detectar las variaciones en la temperatura interna del organismo y compararla con la del medio. Los receptores se encuentran localizados en la piel, en la médula espinal, en los órganos internos y especialmente en la región posterior del hipotálamo, manteniendo como valor de referencia los 37 grados Celsius. Por lo tanto, la regulación de la temperatura corporal juega un papel fundamental en el individuo, debido a que el humano responde a modulaciones en el nivel de temperatura con respuestas voluntarias, como cambiar de actividad física, reacciones de protección, abrigo, entre otros. Con la edad, la efectividad de la termorregulación disminuye, producto del deterioro sensorial. En el anciano hay una disminución del metabolismo basal, tanto como pérdida de masa muscular y tono vascular, lo que lleva a un mayor peligro de hipotermia. De acuerdo con los mecanismos de regulación que tiene el cuerpo humano, hay algunos que llevan a la pérdida de calor, dentro de los cuales se encuentran la radiación, la convección, la conducción y la evaporación. Ahora, en los aspectos fisiológicos de la termorregulación, la defensa de la temperatura del cuerpo contra los fenómenos térmicos del ambiente es una de las funciones fundamentales homeostáticas dirigidas por el sistema nervioso. Los termorreceptores de la piel envían información térmica a los núcleos parabraquiales de la médula para alcanzar el principal integrador de la termorregulación. Este está localizado en el área preóptica del hipotálamo. El área preóptica del hipotálamo es el centro termorregulador encargado de proveer señales de orden descendente a los efectores periféricos para recordar conductas autonómicas, somáticas y respuestas hormonales que contrarrestan los cambios de la temperatura ambiental, evitando que afecten a la temperatura corporal central. Las neuronas de comando de termorregulación en el área preóptica del hipotálamo necesitan recibir la señalización directa de la información de la temperatura ambiental mediante termorreceptores de la piel, los cuales son llamados corpúsculos de Ruffini, que están encargados de el calor, y los corpúsculos de Krebs, el frío, y a través de astas dorsales de la médula espinal y del nervio trigémino. La vía central más conocida para la señalización somatosensorial térmica cutánea es la vía espinotalámico-cortical. En dicha vía, las señales de termorreceptores de la piel se transfieren a través de una proyección directa del asta dorsal al tálamo y luego son transmitidos a la corteza somatosensorial primaria, donde se hace consciente la temperatura del cuerpo. Mecanismos de la termorregulación. Los mecanismos de la termorregulación se pueden clasificar en aquellos de tipo reflejo o autonómico y de conducta. En cuanto a los mecanismos tipo reflejo, el sistema nervioso autónomo activa una serie de respuestas termorreguladoras ante los cambios de la temperatura corporal, que son de forma automática y sin intervención de la voluntad del sujeto. En los mecanismos de conducta, el sujeto es consciente de tomar ciertas decisiones cuando siente que pierde su confort térmico, aunque su temperatura corporal no necesariamente varía. Ambos tipos de regulación contribuyen a conservar la homeostasis térmica. Para entrar más en detalle en cuanto a la termorregulación refleja,
El arco reflejo tiene tres grandes modalidades que permiten regular diferentes variables fisiológicas, las cuales son el retrocontrol negativo, retrocontrol positivo y retrocontrol anticipado. Este concepto habitual establece una forma básica de organizar la información fisiológica hasta hoy, especialmente para explicar mecanismos autonómicos, como es el caso de la termorregulación refleja. La termorregulación refleja produce dos grandes fenómenos: la respuesta termorreguladora al frío y la respuesta termorreguladora al calor. En cuanto a la respuesta termorreguladora al frío, es una combinación integrada de respuestas autonómicas que incluye la termogénesis simpática en el tejido adiposo pardo, la termogénesis por escalofrío en el músculo esquelético, incremento de la producción de dióxido de carbono expirado por aumento de la actividad metabólica y taquicardia. Por su parte, la respuesta termorreguladora al calor incluye vasodilatación cutánea, taquicardia y sudoración. Hay que diferenciar entre la termorregulación de conducta y la termorregulación refleja, de las cuales la termorregulación refleja es activada cuando se presentan estímulos térmicos que modifican la temperatura corporal y no requieren de percepción térmica consciente de los individuos. De hecho, como depende del hipotálamo, funciona por igual en individuos sanos, conscientes e individuos dormidos o incluso inconscientes debido al daño de la corteza cerebral. La termorregulación de conducta se puede dar igualmente ante la presencia de estímulos térmicos o antes de que estos se presenten, ya que el individuo puede hacer uso de materiales externos que eviten dichos estímulos. Para su activación, es indispensable la percepción consciente del individuo de perder el confort térmico, o de saber que lo va a perder, y no necesariamente requiere de alteraciones de la temperatura corporal. Depende altamente de la corteza cerebral y necesariamente requiere que el sujeto esté consciente sobre su propia temperatura. Vasos sanguíneos de la piel. En respuesta al aumento o disminución de la temperatura ambiente o interna, el flujo sanguíneo de la piel es modificado a través de la vasodilatación simpática y mecanismos de la vasoconstricción, respectivamente. El calor se disipa del cuerpo cuando la sangre se lleva muy cerca de la superficie de la piel. Esto se logra a través de la vasodilatación. La piel, con folículos pilosos, está inervada por el sistema noradrenérgico, que produce vasoconstricción, y por nervios colinérgicos que producen vasodilatación. Mientras que la piel sin folículos, presente en las palmas, las plantas de los pies y los labios, es inervada únicamente por fibras nerviosas vasoconstrictoras que, en normotermia, mantienen un tono basal de vasoconstricción. En la piel con folículos pilosos, la principal respuesta al calor es aumentar el flujo sanguíneo cutáneo a través de la vasodilatación pasiva de vasos sanguíneos y mediante el bloqueo de la actividad nerviosa simpática. La acetilcolina regula las respuestas vasodilatadoras activas frente al aumento de la temperatura corporal. Sin embargo, se plantean otros cotransmisores responsables de esta, tales como el péptido intestinal vasoactivo, sustancia P, histamina, prostaglandinas y receptor de potencial transitorio B1, o también conocido como RPTV1. Otra hipótesis sugiere que los nervios colinérgicos que controlan la sudoración también producen vasodilatación activa al mismo tiempo. Por otra parte, es la enzima óxido nítrico sintasa la responsable de producir óxido nítrico y, por tanto, ocasionar la vasodilatación. Luego, si se inhibe dicha enzima, no puede haber óxido nítrico y no habrá vasodilatación por este mecanismo. Por último, frente a la disminución de la temperatura, los vasos sanguíneos presentan vasoconstricción simpática. La sangre se aleja de la superficie de la piel a través de las venas más profundas, conservando así el calor. Otros cotransmisores liberados por el sistema simpático son el ATP y el neuropéptido. Este último ha mostrado contribuir significativamente a la vasoconstricción del tono vascular cutáneo en respuesta al frío.
Glándulas sudoríparas. El enfriamiento por transpiración es el único mecanismo de pérdida de calor cuando la temperatura también excede la temperatura corporal. La exposición a un ambiente caluroso o al ejercicio eleva las temperaturas del tronco y la piel. Ambos contribuyen al aumento de la tasa de sudoración. El sudor es liberado por las glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas, que se distribuyen en un gran número de 1.6 a 4 millones en la superficie del cuerpo. Están distribuidas de tal forma que, donde hay glándulas ecrinas, glándulas sudoríparas simples, no existe presencia de apocrinas. La evaporación del sudor permite que el calor se transfiera al medio ambiente como vapor de agua, a través de las vías respiratorias y la superficie de la piel. El principal factor limitante en la capacidad de un ser humano para mantener la temperatura del cuerpo frente a un desafío térmico es la disponibilidad de agua para la producción de calor. El músculo esquelético es el último sistema involucrado en la respuesta termorreguladora del frío, especialmente si los otros mecanismos no logran compensar el descenso de la temperatura del cuerpo. La activación de este efector está dada por la acción sobre las motoneuronas alfa y gamma del asta anterior de la médula espinal, que producen contracciones musculares seriadas y repetitivas conocidas como el temblor, aumentando la generación de calor por aumento de la actividad celular muscular. Si nos adentramos en el sistema endocrino, uno de los principales mecanismos hormonales para la regulación de las temperaturas se da cuando la glándula tiroidea secreta tiroxina, que se transforma en triiodotironina, la cual se encarga de regular la temperatura corporal al aumentar el metabolismo celular. El hipotálamo detecta el descenso de temperatura y secreta el factor liberador de tirotrofina, que estimula a la adenohipófisis para que produzca y libera tirotrofina, que a su vez genera en la tiroides la secreción de tiroxina. Esta hormona, como expliqué anteriormente, se transforma a su forma activa actuando a nivel celular y provocando un aumento metabólico que produce energía en forma de calor. Contrariamente, el aumento de la temperatura corporal detiene este proceso. Otra hormona importante en el control de la temperatura corporal es la vasopresina u hormona antidiurética. Se encarga del control de los niveles de agua corporal, por tanto, durante un episodio que requiera de enfriamiento a través del mecanismo de sudor, sus niveles aumentarán evitando la pérdida de líquido por la vía renal y permitiendo así de forma indirecta que más líquido se elimine por transpiración. Por consiguiente, se considera que la termorregulación es un proceso que involucra múltiples sistemas corporales. Y no se trata simplemente de un mecanismo compensatorio, sino que está implícito en la cotidianidad de las funciones hormonales, tanto neurológicas, respiratorias, cardiovasculares y en general. Depende de la homeostasis de cada uno de nuestros sistemas. Hipotermia es la disminución anormal de la temperatura corporal y, según la Organización Mundial de la Salud, la define como una temperatura rectal inferior a 35.5 grados Celsius o una temperatura axilar inferior a 35 grados Celsius. Se presenta cuando aumentan las pérdidas de calor o disminuye su producción con la baja de la temperatura corporal. La exposición prolongada al exterior con aire muy frío es un factor determinante de la pérdida de calor. Sin embargo, es la exposición al agua fría, por su capacidad de conducción, el principal factor causante de estos eventos, en especial si no hay compensación de por medio del metabolismo, el tono muscular y la vasoconstricción periférica. La hipotermia se revela con mucha frecuencia en hipotonía muscular en el curso de la anestesia y la sedación, particularmente con barbitúricos que son hipotermizantes, en la vasodilatación periférica, en el shock y en la reducción de la actividad metabólica en las fases de muchas enfermedades. Si la temperatura corporal desciende por debajo de 30 grados Celsius, se producen profundas alteraciones funcionales y degenerativas tanto en el hígado, miocardio y riñones que llevan rápidamente a la muerte. Hipertermia es un trastorno de la regulación de la temperatura corporal, que se caracteriza por una elevación de la temperatura central superior a los 38.3 grados Celsius.
independientemente de los factores etiológicos, ya sea por un exceso de la producción de calor o por un defecto de la pérdida de este. Se produce un aumento de la temperatura corporal que sobrepasa la capacidad de los mecanismos de la termorregulación del organismo para perder el calor constante y puede presentarse con sudoración, sofoco, taquicardia, fatiga, mareo, dolor de cabeza y parestesias. Esto puede progresar a hipotensión, confusión, delirio, convulsiones y se puede hasta llegar al coma si es constante. Quiero destacar una enfermedad que es la hipertermia maligna, que es una respuesta hipermetabólica que ocurre en un paciente genéticamente susceptible, es decir, que tiene mutaciones en el gen de la reanodina, que se expone a un estímulo gatillante. Sin embargo, cualquier Homo sapiens puede desarrollar este evento, particularmente si se expone a altas temperaturas externas o sufre deshidratación masiva durante una competencia. El estímulo desencadenante provoca la liberación masiva de calcio desde el retículo sarcoplásmico de la célula muscular y el receptor de la reanodina, que es una proteína que actúa como canal de calcio y funciona según el gradiente electroquímico del medio, es responsable de la salida masiva del calcio desde el retículo sarcoplásmico. El calcio liberado produce activación de las fibras de actina y miosina, generando contracción muscular, aumentando esto el metabolismo, el consumo de ATP y oxígeno, produciendo más CO2 y calor. De esta manera se genera acidosis láctica y finalmente la destrucción celular. Todo lo anterior se traduce en mioglobinuria, insuficiencia renal, alteraciones hemodinámicas, taquicardia e hipertensión arterial, arritmias y finalmente con resultado la muerte. La fiebre constituye el trastorno más importante del equilibrio térmico y se presenta debido a una modificación funcional del centro termorregulador, que está ubicado en el hipotálamo. La fiebre es una parte importante de las defensas del cuerpo contra la infección. La mayoría de las bacterias y virus que causan las infecciones en las personas prosperan mejor a 37 grados Celsius. Muchos bebés y niños presentan fiebre alta con enfermedades virales menores, aunque la fiebre sea para nosotros un signo de que se podría estar presentando una batalla en el cuerpo. Dicha fiebre está luchando a favor de la persona y no en su contra. Es necesario tener en cuenta que no es lo mismo hipertermia que fiebre. Mientras que las hipertermias, como las que resultan del ejercicio en un ambiente caluroso, surgen de una compensación incompleta del sistema termorregulador debido a una carga de calor impuesta. En cambio, la fiebre es una elevación regulada de la temperatura central, inducida por el propio sistema termorregulador central. La hipertermia febril se atribuye casi siempre a una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos Th1 frente a la invasión del organismo por parte de microorganismos con potencial patogénico, así como los casos acompañados de destrucción de tejidos con la consecuente producción de sustancias pirogénicas. Para agregar, el término pirógeno o pirogénicas son moléculas que pueden desencadenar la fiebre. Es en este caso un tipo de señalización en el sistema inmunitario. Por consiguiente, en los estados febriles, la temperatura del cuerpo se reorganiza a un nivel más elevado que el normal, como si el termostato hipotalámico estuviera fijado a una temperatura más alta. Esto explica por qué los pacientes sienten frío y se cubren con mantas o más ropa a pesar de tener una temperatura corporal elevada. Al respecto de la hipertermia inducida por fármacos, se puede producir una hipertermia maligna, que es un síndrome metabólico. Como dije anteriormente en otra diapositiva, este trastorno posee un patrón hereditario autosómico dominante. Por consiguiente, tiene una probabilidad o una posibilidad de heredabilidad del 50%. Esto ocurre cuando pacientes se exponen a determinadas drogas como la metanfetamina, el speed, cocaína o fármacos como la succinilcolina, isoflurano o sevoflurano. Para hablar más en detalle, la fisiopatogenia de esta entidad involucra una regulación anormal y prolongada de los receptores que controlan el flujo de calcio. Esto genera una liberación exagerada de calcio,
del retículo sarcoplásmico en el músculo estriado esquelético. La elevación sostenida de la concentración de calcio desencadena un fenómeno de contracción permanente. Esto se puede traducir en aumento del consumo de oxígeno y una mayor producción de dióxido de carbono. Si no se corrige de forma temprana el agotamiento del metabolismo, se lleva al cuerpo a un estado de acidosis mixta. Esto podría producir náuseas, vómito, respiración agitada y letargo. Debe ser tratado lo más rápido posible, ya que es un estado crítico del cuerpo. Para concluir la presentación, los seres humanos poseen un sistema de adaptación lento a los cambios de temperatura, comparado con los mamíferos de menor tamaño, presentándose un deterioro paulatino ante la disminución de las exigencias ambientales. El cuerpo utiliza mecanismos fisiológicos como la termorregulación controlados por el hipotálamo. Su función es comandar el aumento o disminución de la temperatura en respuesta a condiciones ambientales, utilizando la información recibida de sensores térmicos localizados en la piel, médula espinal y órganos internos, manteniendo un valor de referencia promedio en los 37 grados Celsius. Todo esto con el fin de llegar a un estado de homeostasis en el organismo, tener un mecanismo de compensación para cualquier alteración en la temperatura, puesto que, si no es controlado, puede traer alteraciones y llevar a estados extremos de hipotermia o hipertermia según sea el caso. Los futuros usos de esta información en el control de los trastornos de la termorregulación, así como la invitación a investigadores a desarrollar nuevas moléculas y dispositivos a mediar en estos procesos de cara a lograr un mejor avance en los controles de situaciones como la fiebre, la hipertermia o hipotermia. Con todo esto dicho, quiero concluir mi presentación y muchas gracias por su atención.